Muy bien, estimados alumnos, vamos a tener nuestra clase de hoy día y vamos a hablar de la fisiología del parto, es decir, vamos a hacer una introducción a lo que es el parto. Y vamos a empezar definiendo el parto como la expulsión de un feto con un peso igual o mayor a 500 gramos o igual o mayor a 22 semanas contadas desde el primer día de la última menstruación. Esta definición, ¿para qué? Para diferenciar de lo que es el aborto, es decir, menor a 500 gramos y menor a 22 semanas. ¿Cómo clasificamos el parto? El parto podemos clasificar según la edad gestacional. El parto pretérmino es aquel parto que ocurre entre las 22 y las 36 semanas. Y dentro de lo que es el parto pretérmino, una subdivisión. El parto inmaduro, entre las 22 y las 27 semanas, y el parto propiamente dicho, entre las 27 semanas y las 36.6 semanas. Luego tenemos el parto de término, que es el parto que ocurre entre las 37 y las 41 semanas de gestación. Y por último, el parto posttérmino, que es el que ocurre a las 42 semanas o más. Según el comienzo, ¿cómo podemos clasificar el parto? El parto espontáneo, es decir, donde no hay intervención de agentes externos, comienza el parto de una forma natural. Y el parto inducido, que es el que se inicia por la intervención deliberada de agentes externos, ya sean medicamentos u otros agentes, pero de tipo externo. Según la evolución, ¿cómo clasificamos el parto? Tenemos el parto normal o eutóxico, que es aquel que según la evolución, lo repito, evoluciona en límites fisiológicos. En cambio, el parto distóxico es aquel parto que presenta alguna alteración en su evolución. Y según su terminación, ¿cómo se clasifica? Es aquel parto de terminación espontánea, que es el que finaliza bajo acción de fuerzas naturales. Y el de terminación artificial, que es el que termina bajo acción manual o instrumental, es decir, médica. Según la iniciación del parto, podemos decir que el inicio del parto en realidad está mediado por una interacción de varios factores. Tenemos factores hormonales, tenemos factores mecánicos y tenemos factores físicos. Algunos de los más importantes incluyen, por ejemplo, dentro de los hormonales, las prostaglandinas, que están involucradas principalmente en lo que es la maduración del cuello, del cérvix uterino, lo que lo hace más propenso a dilatarse y por lo tanto a dar lugar a la expulsión del feto. La oxitocina, que sabemos es una hormona que se produce en el cerebro y es muy importante para la contracción del útero. Los niveles de oxitocina aumentan normalmente hacia el final del embarazo, lo cual facilita las contracciones. Otros factores hormonales importantes son los estrógenos y la progesterona. El aumento normalmente de estrógenos y la caída de progesterona que ocurren al finalizar el embarazo son importantes y contribuyen a la preparación del útero y sobre todo del cérvix para el trabajo del parto. Dentro de lo que son los factores mecánicos, tenemos por ejemplo la sobredistensión del útero, ya que a medida que el feto crece, el útero se distiende. Esto desencadena la liberación normalmente de prostaglandinas, lo cual aumenta la sensibilidad del útero a las contracciones y también a la oxitocina. Y el otro factor es una presión fetal sobre el cuello uterino, ya que a medida que el feto desciende hacia la pelvis, estimula el cuello uterino para dilatarse, el famoso reflejo de Ferguson 2. Dentro de lo que es la iniciación del parto hay varias teorías, y tenemos por ejemplo la primera, que es la teoría físico-mecánica y neuroendocrina. Esta teoría, ¿qué nos dice? Que justamente el crecimiento uterino y el crecimiento fetal son similares aproximadamente hasta la semana 36. Sin embargo, al terminar esta semana y comenzar la semana 37, la distensión del útero es limitada. Mientras tanto, el feto
puede seguir creciendo. Este crecimiento fetal va a producir una sobredistensión uterina y va a producir una estimulación de los vasoreceptores. Esta estimulación de los vasoreceptores a su vez va a producir una estimulación del hipotálamo. Esta estimulación del hipotálamo nos va a dar como consecuencia la liberación de oxitocina, lo que va a producir la dilatación del cérvix y del segmento inferior, lo que a su vez va a producir nuevamente estimulación de la hipófisis y mayor liberación de oxitocina. Otra teoría, la segunda, es la teoría de la oxitocina justamente, y nos dice que al final del embarazo, a partir de la semana 36-37, hay un incremento importante de los receptores de oxitocina por incremento de los estrógenos. Los estrógenos se incrementan, sus receptores se incrementan y aumentan estos por la disminución de la progesterona. La teoría tercera justamente nos habla de la deprivación de la progesterona que también ocurre en esta edad gestacional. La progesterona normalmente a lo largo del embarazo tiene una acción sobre la membrana celular del miometrio. Al disminuir la progesterona, disminuye también la estabilidad de la membrana celular. Es decir, la progesterona normalmente tiene una acción estabilizadora de la membrana celular del miometrio. La cuarta teoría es la teoría de las prostaglandinas. Las prostaglandinas normalmente también en esta edad gestacional, 36-37, se incrementan. ¿Por qué? Porque hay un incremento por su producción a nivel del miometrio y la disidua. Las prostaglandinas normalmente no son importantes para el inicio del trabajo de parto, pero sí para la mantención del parto, de las contracciones, y también para la maduración del cuello uterino. Otra teoría es la teoría del control endocrino fetal. ¿Qué nos dice esta teoría? Que ante un estado de estrés, pero de estrés fetal, y estamos hablando, cuando decimos estrés fetal, estamos hablando de hipoxia fetal. El feto produce una liberación de sus hormonas córticos suprarrenales, lo que produce una liberación de cortisol, lo cual estimula la liberación de cortisol placentario y a su vez da una liberación de prostaglandinas con un consecuente aumento de la dihidroepiandrosterediona y a nivel de los estrógenos placentarios aumenta las proteínas contráctiles, los receptores de oxitocina, la fosfolipasa 2, las prostaglandinas y por lo tanto se desencadena el trabajo de parto. ¿Cuáles son los periodos del trabajo de parto? Los periodos del trabajo de parto son 3. El primer periodo, que es el de dilatación y borramiento, el segundo periodo es el de expulsión fetal y el tercer periodo es el de alumbramiento. La primera etapa normalmente empieza con el inicio del trabajo de parto y termina con el borramiento y dilatación completas. Tiene una duración aproximadamente máxima de 20 horas en primigestas y 18 horas en multigestas. La segunda etapa de expulsión fetal comienza justamente cuando termina la primera etapa, es decir, con el borramiento y la dilatación completa, y termina con la expulsión del feto. Dura en las primigestas 60 minutos, es decir, 1 hora, y en las multigestas 30 minutos, es decir, media hora. Y la tercera etapa comienza cuando termina esta segunda etapa, es decir, con la expulsión del feto, y termina cuando se expulsa la placenta y sus anexos, es decir, el alumbramiento. Tiene un promedio entre 4 a 8 minutos aproximadamente y se presenta en forma consecutiva. El primer periodo de dilatación y borramiento normalmente va desde la dilatación 2 hasta la dilatación de 10 centímetros y un borramiento de 100%. Normalmente este primer periodo se divide en 2 fases. La primera fase, que es la fase latente, y va desde el inicio de las contracciones
hasta los 4 centímetros de dilatación. Normalmente este periodo es el más largo y se dice que en las nulíparas incluso puede durar hasta 20 horas y en las pacientes multíparas hasta 14 horas. Y la segunda fase es la fase activa, que va desde los 4 centímetros hasta alcanzar los 10 centímetros de dilatación y el 100% de borramiento. En mujeres nulíparas, quienes dilatan alrededor de 1 centímetro por hora, y en las nulíparas, 1,5 centímetros por hora. El segundo periodo, o periodo expulsivo, inicia, como ya lo hemos dicho, con el cuello completamente borrado y dilatado, y termina con el nacimiento del bebé. Como lo habíamos indicado, el tiempo promedio de este periodo es de 1 a 2 horas máximo en las primíparas y se reducen los embarazos posteriores al primero, es decir, en las multíparas, como habíamos indicado, 30 minutos. Y el tercer periodo, o alumbramiento, que se refiere a la expulsión de la placenta y sus anexos, va desde la expulsión del bebé hasta la expulsión completa de la paciente. Y más o menos dura entre 8 a 15 minutos. Hablemos ahora de un tema importante dentro de lo que es la patología, o dentro de lo que es la fisiología del parto, y se refiere al trabajo de parto. Y podemos decir que el trabajo de parto se refiere a un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por objeto la salida de un feto viable a través de los genitales femeninos. ¿Cuáles son esos fenómenos? Esos fenómenos podemos clasificarlos en dos grandes grupos. Son los fenómenos activos y los fenómenos pasivos. Los fenómenos activos se refiere principalmente a las contracciones uterinas y a los pujos. Los pujos, a su vez, se pueden dividir en pujos espontáneos y pujos provocados. Dentro de lo que son las contracciones uterinas tenemos que estudiar 4 aspectos importantes: la frecuencia, la intensidad, la duración y el tono basal. ¿A qué se refiere la frecuencia? La frecuencia se refiere al número de contracciones que puede tener la paciente en un periodo de 10 minutos. Y lo normal son de 3 a 5 contracciones en estos 10 minutos. La intensidad normalmente la medimos en milímetros de mercurio y compara la diferencia de presión desde el tono basal hasta el punto más alto de la contracción. Es decir, el punto más alto de la contracción es lo que denominamos intensidad, y normalmente es entre 30 y 50 milímetros de mercurio. La duración de la contracción es el tiempo que ocurre desde que se inicia la contracción hasta que ésta se recupera al tono basal, es decir, desde que empieza hasta que termina. Y normalmente es entre 30 y 90 segundos. Y por último, la cuarta característica se refiere al tono basal, que es la presión intrauterina de un útero en reposo, en 2 contracciones, y lo normal es entre 8 a 12 milímetros de mercurio, con una media de 10. En esta gráfica ustedes pueden ver las 4 características, es decir, la frecuencia, la intensidad, el tono y la duración, que se grafica en una cardiotocografía. Dentro de lo que es la contracción uterina tenemos que estudiar el origen de la onda contráctil. Para esto debemos decir normalmente que dentro del útero hay 2 marcapasos que se encuentran dentro del mismo y que van a ser los que comanden las contracciones. Dentro de lo que es la contracción uterina tenemos que estudiar la propagación. La propagación dentro de las contracciones que se originan en los marcapasos, y que estos marcapasos generalmente se encuentran a nivel del fondo uterino, se propaga descendentemente aproximadamente a una velocidad de 2 centímetros por segundo. De aquí nace el famoso concepto de lo que es el triple gradiente descendente, que nos dice que la contracción, primero, es más fuerte en el fondo uterino,
Segundo, es más dolorosa en el fondo uterino. Y tercero, es descendente, es decir, viene de arriba hacia abajo. Dentro de lo que son los pujos, tenemos que hablar, y ya lo habíamos dicho, los pujos espontáneos y los pujos provocados. Los pujos espontáneos normalmente se producen cuando se cierra la glotis, es algo glotis cerrada, y tienen la característica, y esa es su función, de elevar la presión intraabdominal. Es decir, incrementan la presión normalmente a las contracciones previamente analizadas. En cada contracción uterina se dice que aproximadamente en forma normal hay 2 a 6 pujos. Elevan la presión intraabdominal 120 milímetros de mercurio, la amplitud en 60 milímetros de mercurio y la duración de 5 segundos. Normalmente nosotros tenemos que pedir a la paciente en el trabajo de parto que puje cuando hay contracción, es decir, tiene que haber una suma de efectos. Los pujos dirigidos son aquellos pujos conducidos por el médico, siempre de igual forma a glotis cerrada, justamente nuevamente para incrementar la presión intrauterina. Aproximadamente la presión se eleva en 50 a 100 milímetros de mercurio respecto a lo que es la glotis no cerrada. Siempre tiene que ser la glotis cerrada porque si no provienen lo que son las perturbaciones en el intercambio feto-materno, son importantes y pueden llevar incluso a casos de hipoxia y sufrimiento fetal. El segundo aspecto importante, aparte y luego de los fenómenos activos, tenemos los fenómenos pasivos. Los fenómenos pasivos tienen, por ejemplo, el desarrollo del segmento inferior, el borramiento y dilatación del cérvix, la dilatación del segmento cervical de la vagina, la expulsión de los limos, la ampliación del canal blando y la formación de la bolsa de aguas. Lo primero es el desarrollo del segmento inferior. El segmento inferior, que es aquella zona que se ubica entre el cuello y el cuerpo uterino, empieza a formarse aproximadamente a las 14 semanas. Normalmente, en este segmento inferior y su característica anatómica e histológica es que tiene ausencia, es decir, le falta la capa muscular plexiforme, que sí hay en el cuerpo uterino y que aproximadamente representa esta capa muscular 2/3 de todo el espesor de la pared. Es decir, esta capa no hay en el segmento inferior, por lo cual el segmento inferior es una capa principalmente fibroelástica que sirve al útero de forma muy importante para su crecimiento durante el embarazo, llegando a medir al final de la gestación aproximadamente 12 centímetros. ¿Y cómo identificamos? Porque este segmento inferior tiene límites superiores y tiene límites inferiores. Como límites superiores tenemos, por ejemplo, el anillo de Banks, que es lo más importante. Tenemos también la primera rama transversa de la arteria uterina. Tenemos una vena, la vena circunfleja, y el peritoneo desplegable o zona de Hofmeyr. Y como límite inferior tenemos el orificio cervical interno. El segundo fenómeno es el borramiento y la dilatación del cuello uterino. El borramiento y la dilatación del cuello uterino se refiere principalmente a la abertura del orificio cervical interno y al adelgazamiento del mismo. Normalmente esto ocurre durante el trabajo de parto y lo medimos tanto en la dilatación en centímetros y en cuanto a la pérdida del espesor del cuello, lo medimos en borramiento. Decimos 10 centímetros cuando está totalmente dilatado y 100% cuando está totalmente borrado. La expulsión de los limos o del tapón mucoso. Para muchos, el inicio del trabajo de parto. Su composición varía. El tapón mucoso normalmente podemos dividirlo en 3 porciones. Una zona
externa en contacto con la vagina, que puede ser una zona contaminada, tiene los bacilos de Döderlein, puede tener flora microbiana vaginal, puede tener parásitos como la tricomona, etc. Una porción interna totalmente aséptica y una porción intermedia rica en lo que es bacilos de Döderlein. Este tapón mucoso tiene una función especial, que es la de defensa, ya que impide el ingreso de gérmenes a la cavidad uterina. Otro fenómeno pasivo es la formación de la bolsa de las aguas, que se produce durante el trabajo de parto. Normalmente en el trabajo de parto, las contracciones del útero despegan lo que es el polo inferior de las bolsas, es decir, del amnios y el corio, y las deslizan hacia abajo, hacia el orificio cervical interno. Y uno puede apreciar acá, a través del tacto, que normalmente tienen que ser planas, pero también pueden ser cilíndricas, piriformes o incluso el reloj de arena, lo cual no es normal. Muchísimas gracias a todos.